mundo. Estábamos viendo el drama que viven las comunidades que sufren por el Estado Islámico. Hay pueblos en los que cuando se trata de construir un futuro común, solo una persona es la que participa. Y no está mal. También hay otros pueblos donde los que participan para lograrlo son varios. Y claro, eso está mejor. Hay algunos pueblos donde las personas que participan son muchísimas, y eso es muy bueno. Pero hay pueblos en los que cuando se trata de construir un futuro común, todos participan. Esos son los pueblos que salen adelante. Este 5 de octubre son las elecciones regionales y municipales en todo el país para elegir al presidente regional, consejeros, alcaldes y regidores. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas. Infórmate ingresando a www.ompe.gov.pe o llama gratis al Fono OMPE al 0800 20 100. OMPE, hacemos que tu voto cuente. Muy bien, vamos a conocer ahora el drama que viven miles de yazidíes y cristianos que son perseguidos por el Estado Islámico por no ser afín a las ideas de esta organización extremista. Desde que en territorio iraquí se autoproclamó el califato del Estado Islámico, la persecución de las etnias minoritarias se ha convertido en un infierno para quienes osan profesar una religión diferente o bien pertenecer a uno de los grupos del Islam históricamente enfrentada a la etnia suní, a la que pertenecen los extremistas del grupo yihadista. Precisamente uno de esos grupos son los yazidíes, una minoría kurdo-hablante que habita la ciudad de Sinjar, situada entre la frontera siria y Mosul. Los yazidíes veneran tanto la Biblia como el Corán, pero mucho de su tradición es oral. Según el yazidismo, Dios creó al mundo, pero este estaba al cuidado de 7 ángeles. El principal es llamado Melek Taus, cuyo símbolo es un pavo real. Justamente esta simbología es la que le ha valido el apelativo de adoradores del diablo por parte de los yihadistas, ya que algunas religiones monoteístas asocian al animal con Lucifer. Los extremistas consideran además que el nombre de los yazidíes viene del califa Yazid ibn Muawiyah, impopular por ser el asesino del nieto de Mahoma, lo que provocó la ira de las acciones radicales del Islam. Sin embargo, todo sería parte de un malentendido. Investigaciones modernas aclararon que el nombre no tiene nada que ver con el califa Yazid, sino que se deriva del persa moderno Iset, que significa ángel o deidad. El nombre simplemente significa adoradores de Dios, que es la forma en que se definen a sí mismos. La cifra total de miembros oscila entre 70.000 y 500.000. Como ocurre en otras minorías religiosas de la región, no es posible convertirse al yazidismo, solo se puede nacer como tal. Por otro lado, de haber sido más de 1 millón hace muchos años, hoy en día quedan muy pocos. Hablamos del número de cristianos en Irak, que oscila entre 300 a 45.000 en un país de casi 33 millones de habitantes. Las buenas relaciones con otras religiones se rompieron tras la ocupación estadounidense y ahora son más perseguidos que nunca de Mosul y sus alrededores ante el avance de los extremistas. La historia del cristianismo en Irak tiene casi 2 milenios. Se dice que luego de la resurrección de Jesús, 2 apóstoles llevaron el evangelio a esa región del Oriente Próximo. En la actualidad son caldeanos, un rito católico con autonomía, pero que reconocen la autoridad del Papa.
Los cristianos, al igual que los yazidíes, los turcomanos, shabaks y otras minorías religiosas o etnias en Irak, han sido obligados a renegar de su fe o sufrir las consecuencias por parte del Estado Islámico, ser despojados de sus posesiones, echados de sus hogares y, en la mayoría de los casos, ejecutados con crueldad. La posible desaparición de esas comunidades es una realidad cada vez más cercana, una situación crítica que los ha llevado a escapar de su país, donde por el momento no hay oportunidad de vida, sino de muerte. Muy bien, pero precisamente fue el drama de las comunidades yazidíes cristianos y los cristianos que provocó pues que el mundo supiera más del Estado Islámico, ¿no? La actuación de países como Estados Unidos, incluso la condena, por ejemplo, del Papa Francisco con todo lo que está sucediendo, y la realidad es que hay una gran parte de iraquíes, gente que está viviendo en campo de refugiados, ¿no? Y sin saber qué va a pasar con ellos en los próximos años. Bueno, pero ahí el caso de los yazidíes y de los cristianos en Irak es una prueba de lo poco que tiene que ver con la historia del Islam, el Estado Islámico, pese a que utilice ese nombre. Porque en el Islam es algo que muy poca gente conoce. En el Islam la tradición profética empieza con el Antiguo Testamento. Los musulmanes consideran que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son palabra de Dios, igual que los cristianos. Y en el caso del Antiguo Testamento, igual que los judíos. Solo que ellos dicen que la tercera etapa de la revelación divina se da con las profecías que recibe Mahoma, y que están contenidas en el Corán, y que todo tiene que entenderse a la luz de la última etapa de la revelación, que es el Corán. Pero precisamente por eso en el Islam a judíos y cristianos se les llama pueblos del libro, porque son religiones afines a la misma tradición, que también han recibido parte de la revelación divina y cuya fe fue respetada, tanto así que hay cristianos luego de 2000 años en Irak. Es tras la invasión estadounidense, no como producto de esa invasión, pero sí como producto del caos que esa invasión crea, que entran Al-Qaeda primero y el Estado Islámico después y empiezan a atacar a las minorías religiosas. Pero eso es algo que no hacían, digamos, los imperios islámicos que supuestamente les sirven de inspiración. Claro, pero sobre todo teniendo en cuenta que el Estado Islámico poco tiene del Islam o nada, cuando tiene gran parte de sus integrantes son europeos y que poco conocerán también, ¿no? De las diferencias incluso étnicas. Bueno, eso es una cosa interesante. Hay un autor francés, Olivier Roy, que dice: la gente que hoy en día en Europa se siente atraída por esta yihad global es el mismo tipo de perfil social, o tiene el mismo tipo de perfil social de la gente de los años 70 se sentía atraída por la revolución socialista mundial. Y que en ambos casos son gente relativamente ajena a su propia comunidad. Esta gente era tan ajena a su propia comunidad que, como dije, no es broma, es un hecho comprobado. Un par de ellos, antes de ir a pelear a Siria o Irak, no recuerdo el caso específico o el lugar específico, compran con tarjeta de crédito por Amazon 2 libros llamados Quran for Dummies y Islam for Dummies. O sea, si tú no sabes nada de una religión o de un tema cualquiera, compras eso, porque dummy es casi como decir tonto, el Islam como para sonsos, ¿no? Entonces, ¿qué tanta convicción religiosa pudieron tener? Hay una aura romántica para esta gente asociada a este tipo de movimientos que hace que luego se interesen por la ideología, y algunos de ellos van al Medio Oriente sin hablar el árabe, entonces no se pueden comunicar con la población local. ¿Y qué hablan? O sea, así como sucede al que mató a Foley, un británico que viajó a Irak. Y precisamente vamos a hablar de esta guerra psicológica y amenazante para los enemigos, y principalmente a Occidente, que el Estado Islámico o Daesh, como lo llama Francia, ha decapitado frente a cámara a varios de sus rehenes. Aquí un recuento de sus crímenes más atroces. En menos de 2 años de existencia, el Estado Islámico ha ejecutado a miles de sirios e iraquíes. Sin embargo, la amenaza explícita ha llegado más lejos de lo que se esperaba tras la toma de rehenes occidentales. El 19 de agosto apareció el primer video del grupo terrorista en donde el periodista norteamericano James Follett, que desapareció en el 2012, lee un mensaje en donde culpa a Estados Unidos de su futuro deceso por los ataques selectivos a posiciones yihadistas en Irak. Otro video similar a la ejecución de Follett
titulado Un segundo mensaje para Estados Unidos, divulgado el 2 de septiembre, muestra al periodista norteamericano Steven Soflop, de 31 años, declarar ante una cámara y decir que es juzgado por la misma razón que su colega norteamericano. El 13 de septiembre, los ojos del mundo estuvieron sobre Reino Unido, luego que se publicara el video Un mensaje a los aliados de Estados Unidos, donde se muestra la ejecución de un tercer occidental, cautivo desde marzo del 2013. David Hain era el nombre del ciudadano británico que trabajaba en una agencia de asistencia humanitaria. Los extremistas islámicos no tuvieron compasión y lo asesinaron. En este video, el verdugo vestido de negro señala a otro rehén británico identificado como Alan Hemning, un taxista que realizaba tareas humanitarias en Siria y que fue interceptado por integrantes del Estado Islámico cuando viajaba en un convoy. Hasta la fecha, sus familiares saben de él a través de un mensaje de audio en el que suplica por su vida. Pero no todos los rehenes corren la misma suerte. Tal es el caso del periodista británico John Candlin, que fuera secuestrado en Siria en el 2012 junto a James Holly. El Estado Islámico lo convirtió en su mensajero, como podemos ver en el video Préstame tus oídos, en el que cuenta la otra cara del yihadismo, una realidad que dista de la que muestran los medios occidentales y Estados Unidos. A esta lista negra se suma ahora el francés Herbert Gourdel, secuestrado el pasado domingo por el grupo extremista Soldados del Califato de Argelia, vinculados al Estado Islámico. Pero algunos de los rehenes lograron escapar de las garras del Estado Islámico y contar sus experiencias, como el soldado iraquí de 23 años, Ali Hussein Kadin, quien tuvo que fingir que estaba muerto para sobrevivir a una ejecución masiva, de las tantas que perpetran los yihadistas en la ciudad de Tikrit. Cuentan que los extremistas someten a duras pruebas antes de ejecutar a sus rehenes. Pero ¿cuáles son algunas de las técnicas de tortura? Según el diario norteamericano The Washington Post, tanto Foley como otras 3 víctimas del Califato Islámico fueron sometidos a la tortura de la bañera, una práctica usada en los interrogatorios de la CIA a presuntos terroristas tras los atentados del 11 de septiembre. Entonces, ¿qué impulsa a los militantes islamistas a matar públicamente? Para el profesor de estudios de seguridad King College de Londres, Peter Newman, las decapitaciones de prisioneros occidentales, más que aterrorizar, tienen la intención de ser una poderosa herramienta de propaganda brutal, a bajo costo, a través de las redes sociales, para captar la atención de más adeptos en Europa y Norteamérica. Pues los islamistas consideran que ya no es necesario derribar otras torres gemelas para golpear a su objetivo directo, la Casa Blanca. Bien, unos 3.000 europeos se encuentran, al parecer, combatiendo para el Estado Islámico, y no es casualidad que los rehenes estén vestidos de naranja, color del uniforme de los prisioneros de Guantánamo. Y Foley tuvo la mala suerte, además de ser estadounidense, tener un hermano en las Fuerzas Armadas, y dicen, según testimonio de uno de los rehenes que luego fue liberado, era el que peor trato recibía. Bueno, es un poco el efecto espejo, ¿no? Ustedes visten de naranja a nuestros presos y no les dan un juicio justo, nosotros vamos a tratar de la misma manera a sus presos. Ustedes practicaban el denominado waterboarding, eso de, digamos, hacer ingerir agua hasta el punto de que o sumergir a alguien en el agua hasta el punto de que sintiera que estaba a punto de morir ahogado. Nosotros hacemos lo mismo en nuestros interrogatorios. Es una suerte de venganza, diciendo, bueno, por ende ustedes no tienen autoridad moral para cuestionarnos. De hecho, hay algún miembro